Lema, la central lechera de Manizales, una compañía con 65 años de historia, donde competimos con productos derivados de la leche y otras categorías, principalmente categorías de valor agregado. Y soy administrador de negocios. Me ha gustado mucho el estudio, un par de maestrías, y espero entonces poder aportar en este maravilloso espacio. Muchas gracias, Andrés, y bienvenido. Roberto, Gracias. tan amable. Muchas gracias, José David, encantado. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en el día de hoy. Efectivamente, mi nombre es Roberto Castro, soy un ejecutivo de alta dirección centrado en cliente. He sido vicepresidente, COO, CXO, director, gerente en múltiples compañías de diversos sectores, y me encanta realmente crecer, transformar y rentabilizar compañías que están en crecimiento de talla mundial y volverlas realmente lo que llamamos customer centric. Entonces aquí estoy para poder ayudarlos a todos. Muchísimas gracias, Roberto. Carlos, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer a todos. Primero empezar yo, pues, para decirle a todos los participantes, yo soy un graduado del proceso de LHH, entonces sé el lujo de empresa con la cual están trabajando. Ese proceso me ayudó muchísimo a mí hace muchos años, a mí en un proceso no solamente de carrera, pero también a nivel personal. Entonces, pues, felicitaciones para los que están participando en el proceso. Yo igual a mis compañeros, pues, tengo amplia experiencia en C-Levels, sobre todo en lo que son empresas de telecomunicaciones, servicios, y últimamente, y mi expertise también ha sido temas de Customer Experience, liderar procesos de transformación adentro de empresas para poner el cliente, digamos, en el centro de la compañía. Pero últimamente me he enfocado más en temas de transformación empresarial, y ahora lidero para Caracol Televisión, que es digamos, una de las empresas de medios y telecomunicaciones, de medios de comunicaciones más importante en Colombia, para liderar todo su proceso de transformación para los próximos 5 años. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. Y bueno, me presento, José David Restrepo, hago parte del equipo de LHH para LATAM. Actualmente tengo el reto de acompañar los países de Costa Rica y Guatemala. Y pues bueno, hoy tengo el placer de ser el moderador de este panel y poderlos acompañar. Quiero comenzar, Andrés, Roberto, Carlos, con una pregunta para los tres, para que empecemos a entrar un poco en materia. Estamos en un entorno altamente cambiante, todas las organizaciones estamos buscando reinventarnos. En algunos estudios que uno lee, normalmente dice la organización que no se reinventa o que no se transforma tiende a desaparecer. Entonces creo que estamos en ese mundo permanente de cambios. Cuando ustedes miran, digamos, ese reto que tienen por delante, ¿cuáles consideran que son los principales desafíos que como empresas, digamos, enfrentamos para podernos transformar y mantener esa capacidad de transformación permanentemente? No sé si quieren, comencemos Carlos, luego Roberto y luego Andrés. Bien, súper. Digamos que mi rol es un rol conjunto de estrategia y transformación. Y muchos de ustedes seguramente han escuchado que la cultura se come a la a estrategia, digamos, de desayuno, ¿no? Y eso uno a veces no lo cree hasta que realmente lo vive. Y es totalmente cierto. Tú puedes diseñar una estrategia muy clara, con una visión muy clara, con un caso de negocio los próximos 5 años, con tus planes de acción, y te encuentras después con una cultura en la organización que hace muy difícil implementar ese plan como tú te lo habías imaginado. Entonces, primero, siempre les digo es cultura, 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 digamos, como uno de esos principales retos en estar permanente y quizás sobre todo en empezar, ¿no? En empezar en manejar el siguiente reto, que es estas compañías ambidiestras, que es convertirse en una compañía ambidiestra, que es balancear mantener el negocio actual, porque ahí es donde sale la caja, mientras que vas desarrollando los nuevos modelos de negocio que le van a dar sostenibilidad a la compañía. Ese es el segundo reto. El tercero
es cómo te conviertes y sobre todo ahora en una compañía data driven, o sea, de tomar decisiones, anticiparte a lo que está pasando basados en datos, analítica, y ahí incorporo, obviamente, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hablaré de eso quizás un poco más adelante. Y finalmente es tener un modelo de ejecución que te permita efectivamente llevar a la compañía de una manera sostenible hacia el futuro, pues balanceando y manteniendo y optimizando y haciendo crecer el negocio actual a la vez. Excelente, Carlos. Interesante y creo que tocas puntos que son absolutamente claves para que el proceso sea exitoso, pero sobre todo sea sostenible en el tiempo. Bien, Roberto, Muchas gracias, cómo José. avanzar? ¿Cómo enfrentar esos retos? Mira, para mí, en mi experiencia, uno de los temas más críticos y más importantes como desafío a superar definitivamente es tener claridad estratégica. Sin claridad estratégica, sin tener foco en palancas clave, cualquier transformación sirve. Entonces, eso es lo que no queremos precisamente. Entonces, para mí, principal desafío, tener claridad estratégica, foco en las palancas clave, luego asignar los recursos correctamente para que efectivamente tengan el poder y la gasolina de poder salir adelante. Mucho liderazgo. Estoy con Carlos definitivamente en el tema de cultura fundamental. Necesitan unas personas que realmente animen y aseguren que está bien puesta, la energía está alta. Por momentos más difíciles. El, Roberto, tu audio se nos está cortando un poco. Voy a pedirle, íbamos en la parte de liderazgo y cultura. Voy a pedirle a Andrés si nos puede Una, responder para luego volver contigo a complementarlo porque se nos fue un poco sí, el audio. ¿Te parece? el, Claro que sí, José. Gracias, Bueno, José, Andrés. yo creo que existe un factor común que yo he logrado identificar de cara a los roles de ok, liderazgo perfecto. en las diferentes compañías multinacionales para las cuales he trabajado. Y para mí hay, digámoslo, como tres puntos principales. Uno, muy valioso es en el entendimiento profundo del mercado y de los clientes y sus tendencias. Todas las organizaciones deben de tener mecanismos que les permita anticiparse a esa evolución. Vos preguntabas cómo esos principales desafíos que enfrentan las empresas van encaminados hacia una constante evolución. Y es que estamos en unos mercados principalmente globalizados. Las compañías tienen que preocuparse por entender no solamente qué pasa en su región, sino qué pasa fuera de sus fronteras. Tener mecanismos que nos permitan identificar de forma profunda cómo evoluciona cada una de las categorías en las cuales competimos, hacer las diferentes caracterizaciones por regiones. Eso tiene que estar conectado sin duda alguna a la cultura del negocio, a la cultura de la compañía, a las capacidades que se agregan detrás del talento con el cual cuentan las organizaciones. Estar conectado como segundo punto a la geopolítica mundial. La geopolítica mundial nos indica ahorita, por ejemplo, que tenemos elecciones en Estados Unidos. ¿Cuáles son las consecuencias que puede traer eso para los diferentes temas en las diferentes regiones? ¿Cuáles son las posturas de los diferentes partidos? ¿Qué puede pasar y cómo nosotros logramos tener una cultura que se adapte rápidamente a esos entornos macroeconómicos? Y hay algo que no falla, que lo veíamos muchísimo, y es Colombia o estos países que llamamos países en vía de desarrollo. En estos países de vía de desarrollo normalmente va a pasar lo que ya pasó en otro país desarrollado. Ah, Entonces yo le llamo a esto como entender cuál es el país espejo, ¿cierto? Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en una multinacional que conocemos, que llama Unilever, y veíamos en categorías de personal care cuáles eran esos países que iban adelante en esas tendencias de producto, y veíamos como un año y medio después, esos productos eran los necesarios para cubrir
las necesidades de los consumidores en Colombia. Entonces, yo creo que eso es vital, lo decían ahorita, agregar herramientas de inteligencia artificial para leer justamente y tener mecanismos de mejor entendimiento del mercado y las tendencias es supremamente válido. Entonces, para mí esos son los principales factores, José. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Voy a hacer un pequeño resumen, pero Roberto, nos quedamos pendientes del último punto. Como te dije, te escuchamos hasta liderazgo y cultura. Entonces estaba ahí muy atento al último punto que estabas mencionando. Ok, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, ahora perfecto. Mucho mejor. Perfecto. No, mira, el tema es superar el vago, el business as usual. Muchas de las compañías se quedan cortas en ese punto y es la gente está trabajando, está trayendo el resultado, está trayendo la caja, como mencionó Carlos al principio, y cómo sacas la cabeza y te dedicas a transformar al mismo tiempo. Entonces, depende de la talla de la compañía. Compañías grandes, mi experiencia, lo ideal es sacar un equipo de gente de diferentes áreas y dedicarlos realmente a la transformación, no aislarlos del resto de la operación, pero sí dedicarlos completamente y se arman por pods o trabajas células de trabajo integradas que ayudan a movilizar todo y traen el expertise de las áreas operacionales, porque ahí hay mucho conocimiento. Y eso normalmente también mezclarlo con ayuda de afuera. La transformación no viene solamente de adentro. Yo soy súper fanático de buscar el conocimiento donde esté e integrarlo, incorporarlo a la compañía. Eh, por otra parte, compañías más pequeñas que no pueden darse ese lujo porque no da, lo que sí deben hacer es asegurarse que en las metas de las personas hayan proyectos específicos de transformación. Y esos proyectos específicos de transformación los ayuden a ellos naturalmente a crecer y hagan parte de su dedicación natural y diaria. Ahora, ahí es importante entonces, si no tenemos gente dedicada a diferentes equipos, sí, por lo menos poner un PM, un PMO que los ayude a llevar el ritmo y el tambor de la transformación e ir asegurando y por sprints ir sacándola adelante. Entonces, para mí, me sumo a lo que los colegas comentaron ahora, aparte de la claridad estratégica y el foco y los recursos, es poder superar el BAU. Business as usual. Excelente, Roberto, Carlos, Andrés, interesantísimo. Aquí nos tocan muchos puntos. Estaba tratando de tomar notas, pero son muchos, pero me queda claro una visión estratégica muy, muy clara, tener la capacidad de movernos en los dos mundos, como lo decían tanto Andrés como Carlos, como Roberto, tener esa visión de liderazgo permanente, fortalecer la cultura, enfocarnos en datos, incorporar inteligencia artificial, superar el business as usual. Esa me llamó mucho la atención porque nunca la había escuchado en ese término. Y mantener esa capacidad de entender el mercado completo, como lo decía Andrés, tener toda esa visión geopolítica sumada a los entornos locales. Excelente. Creo que nos da una mirada bien interesante de todo lo que implica para un ejecutivo y estar pensando en un proceso de transformación y cómo moverlo en el entorno empresarial. Ahora quiero pasar a una pregunta específica para cada uno. Y si les parece, para ir cambiando el orden, voy a empezar con Carlos, luego con Andrés y luego con Roberto. Y es una pregunta ya más específica por el rol y por la experiencia que tiene. ¿Listo? Carlos, desde esa experiencia presente que tienes, ¿cómo pueden las empresas identificar y anticipar esas demandas cambiantes del mercado? ¿Cómo anticipar esas demandas de los consumidores para mantenerlos competitivos? Bueno, no cambiaste el orden, pero está bien. Bueno, en la próxima lo cambio, lo prometo. ¿Ves? Ahí está lo que decía Roberto, business as usual. Eso es muy difícil. Imagínate que una charla como esta para hacerlo para el resto de la compañía. Pero no, digamos yo, pues hay muchas cosas, pero yo creo que hoy en día, de cara a poder anticipar lo que puede estar pasando, sobre todo en entornos que cada vez más son más líquidos, por falta de una mejor palabra, es muy complejos de predecir y ciertas industrias, yo creo que la industria un poco más estable hoy en día siempre tiene algún tipo de disrupción. Por lo menos en la nuestra, en la que yo estoy trabajando ahora, tiene un elemento de disrupción absurdo. O sea, no, y para darles una idea, nosotros hicimos un business plan de transformación hace 2 años. Al año, o sea, nos tocó totalmente cambiarlo y adaptarnos. Pero una cosa que es de recomendación es montar o desarrollar una cultura data-driven, o sea, una cultura basada en datos. Cogiendo lo que decía Andrés, oiga, datos, mirar el mundo exterior, otros países, otras regiones, el tema geopolítico, etcétera, y obviamente datos de industria, datos del negocio,
para poder de alguna manera montar lo que, no, lo que nosotros, digamos, hablamos es de para una cultura Trailblazer tiene que haber tres elementos, que es un gobierno de datos, o sea, poder estructurar los datos. Cada vez más las empresas tienen que tener una relación uno a uno con los clientes. Y para eso es empezar a recolectar datos, lo que llamamos first party data, second, third party data, zero party data, pero eso, entonces un gobierno de datos que te permita definir cuál es tu estrategia de datos. Segundo, una arquitectura que acompañe eso. Entonces, montarte una arquitectura tecnológica para acompañar esa estrategia de datos y, obviamente, en paralelo ya tener todo un proceso de analítica basado en casos de uso de negocio que te permita poder establecer qué es lo cuáles son los problemas de negocio que quiero resolver y utilizar los datos, lo cual obviamente incluyó otra vez inteligencia artificial. Excelente, Carlos, muchísimas gracias. Digamos que voy tomando muchos de los puntos, pero quiero continuar con Andrés. Andrés, estamos hablando mucho de ese proceso de transformación. ¿Cómo podemos mantener vigentes, ágiles y adaptativas las empresas? ¿Cómo pueden mantenerse con esa capacidad de adaptarse rápidamente a esos cambios del mercado para garantizar el éxito? Bueno, José, hay algo fundamental en las organizaciones y que lo vemos nosotros, quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en empresas, digámoslo, muy grandes, otras medianas y demás, y es que en la medida en que las organizaciones van creciendo, se van volviendo muy lentas en la toma de decisiones. Y entonces para las empresas medianas y pequeñas, eso se vuelve de alguna forma una ventaja competitiva de cara a tomar decisiones de forma rápida. Yo creo que lo que nosotros tenemos que lograr en las organizaciones es un nivel importante de empoderamiento, ¿cierto? Para que esos equipos de liderazgo sean capaces de tomar decisiones rápidamente de cara a las lecturas que vaya teniendo el negocio en los diferentes mercados, de las diferentes estrategias y demás. Eh, para mí la estrategia es, es una ruta, lo cual no significa que durante la marcha no pueda tomar una posición distinta de cara a las cosas que vamos viendo. Entonces, es tan importante ese empoderamiento como la interiorización de la estrategia y las variables que puede coger la estrategia para que cada miembro de una organización sea autónomo también de tomar buenas decisiones de cara al negocio. También es importante hablar acá de que lo hablábamos también ahorita, es anticipar las tendencias, no esperar a que aterricen las cosas sin nosotros ir un paso o 3 o 10 adelante. Antes yo decía, hay que tener plan A y plan B. Ahora hay que tener todo el abecedario de cara a todo lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, eso hace, cuando tenemos planes, buenos planes, pues eso hace que las empresas mantengan la movilidad requerida, ¿cierto? El no aceptar también, llamémoslo de alguna forma, el no, sino el cómo lograrlo, Ajá. ¿cierto? Eso yo creo que son conversaciones de valor. Los equipos tienen que aumentar las capacidades de elevar las conversaciones y esas conversaciones van de cara a si esto pasa, ¿qué haremos? Si esto sucede, ¿qué haremos? ¿Cómo se mueve el negocio detrás de? Y cómo las compañías tienen una cultura basada y hubo algo que me gustó mucho ahorita que hablaron de tener un modelo de ejecución. Eso es fundamental, ¿cierto? Tener un modelo en el cual la compañía sepa cómo reaccionar rápido de cara a todo, ¿sí? No dejarse permear de la burocracia, de las estructuras en donde solamente una persona toma decisiones, ¿cierto? Ajá. Tenemos que ser capaces de, como líderes, de delegar y que cada equipo vaya conectado con eso. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Y vamos haciendo un poco la ruta hacia la pregunta de Roberto, que ya hablamos un poco de cómo mantenerse ágiles, cómo mantenerse vigentes, cómo poder, digamos, identificar el mundo de los cambiantes. Y Roberto, una pregunta, ¿cómo entonces fomentar la innovación? ¿Cómo generar desde la innovación ese impulso y ese crecimiento, pues que en tu experiencia creo que es uno de los temas que más trabajas? Sí, no, muy buena pregunta y muchas gracias. Mira, cuando la innovación se ata a la estrategia, a pocas apuestas grandes y que realmente están ligadas a resultados relevantes de la compañía, ¿qué pasa? Toda la gente va a querer participar en la innovación. Eso es crítico y eso es fundamental.
Que la estrategia puede cambiar, definitivamente. Uno cuando uno está navegando la navegación, uno se pone un objetivo, quiero llegar a X faro, y luego la estrategia la puede ir uno ajustando, no pasa nada, se llama orzar, y es ir corrigiendo el rumbo. Y es bien que sea así, o sea, debe ser así, pero tiene que haber una estrategia. Entonces, si uno ata realmente la innovación a la estrategia, a esas grandes apuestas, la gente va a participar porque es el camino natural de crecimiento y de que la gente personalmente consiga también grandes logros. Ahora, adicionalmente, hay que permitirle, parece mentira, permitirle a la gente que pueda pensar, que puedan probar, que puedan equivocarse. Hay que enseñarle a innovar en un ambiente laboral, porque la gente te dice, no, yo sé innovar, pero laboralmente sabes innovar y es muy distinto. Tienen que aprender a resolver problemas. En una organización nos tocó el reto de montar una facultad de innovación y eran muchísimas personas y lo que nos dábamos cuenta era que había fundamentales que la gente realmente no tenía altamente desarrollados o medianamente desarrollados y había que empezar por nivelar a ciertos grupos. La gente no necesariamente sabe, hablábamos ahorita, de trabajar en equipo, hay que enseñarles a trabajar en equipo, hay que enseñarles a trabajar por proyectos, hay que enseñarles agilismo, o sea, no hay que ser un Big Bang. Si se puede partir y sacarlo por sprints, mejor aún todavía, pero que los sprints no se queden ahí, tienen que ser incrementales. Al final es un tema de cultura, o sea, crear una cultura con propósito de evolución competitiva. Para mí eso es más importante. Y de pronto una anécdota, uno se enfrenta al tema de innovación y lo tenemos encasillado como que es una sola cosa, la innovación, y resulta que la innovación la puedes partir en diferentes tipos de innovación. A mí me gusta mucho partirla y lo que hago es, primero hay temas de innovación que caen dentro de una categoría que se llama Find and Fix, que es salir a corregir bancos bajitos, cositas que están ahí disponibles y tener logros, sentir satisfacción de evolución. Luego hay temas que son un poco más trabajados que se llaman evolución. Entonces, ¿eso qué es? Con tu misma receta empieza a meterle superpoderes. Ahí entran las tecnologías que hablaba Carlos, pero en esencia es tu mismo modelo operativo. Y luego viene sí la transformación. Es cuando te cambiaste la receta completamente, hiciste un recableado. Entonces hablamos de transformación, hablamos de innovación como si todo fuera lo mismo y sí, es un gran tema, pero hay que partirlo para realmente organizarlo y poder moverse de un punto A un punto B. Y no hay uno más sofisticada que la otra. Como decían Andrés y Carlos, al final es un tema de pegarle a los ingresos y a la utilidad. No importa cómo, no hay una más sexy que la otra. Cada una tiene su rol, pero hay que hacer las tres. Roberto, excelente. Y aquí está, pues me encanta ir tomando datos, además aprendo un montón con ustedes. Entonces, uno va entendiendo que para poder avanzar en estos procesos y para poder estar, digamos, muy conectado, claramente una orientación en datos, poder crear ese modelo de gobierno de datos, superar esa lentitud organizacional, tenemos que superar esa estructura, lo mencionaba tanto Carlos como Andrés, tener estructuras más ágiles, equipos más ágiles, tener esa cultura de ejecución y para la innovación poder avanzar y realmente apalancarse en todo lo que tenemos hoy y poder crear esa cultura. Para continuar un poco y entrando en profundidad con la segunda pregunta específica para cada uno, Carlos, y ahora sí va a cambiar el orden. La va a devolver a preguntar a Roberto, luego a Andrés y luego a ti. Para poder que sí lo cambie, ¿no? Que el anterior me equivoqué en el orden. Presente, Roberto, perdón, hablando específicamente de ese tema de innovación y hablando de toda esta transformación, has mencionado varias veces la palabra tecnología. Pero digamos que tecnología, así como transformación, es un mundo muy amplio. Entonces, ¿qué papel juega la tecnología y cómo la pueden aprovechar? Y tal vez qué ejemplos o qué situaciones o qué datos nos pueden dar un poco más específicos de cuáles son esos elementos que están marcando esa transformación a partir de la tecnología. Sí, claro, no, muchas gracias. Bueno, primero que todo, la tecnología es fundamental, pero no lo es todo. Es, como hablábamos ahorita, es un gran habilitador de superpoderes. O sea, te magnifican habilidades clave en la compañía para el logro principal, que es tu crecimiento, que es tu utilidad, que es cambiar las formas de trabajar, lo que efectivamente te va a volver más competitivo. ¿Y cuáles son esos dominios? Porque se llaman dominios en los que uno puede activar la tecnología. Hay muchísimos. Típicamente y muy poderosos, naturalmente está el dominio de la analítica, que me gusta llamarle realmente soporte de decisión, porque la gente con los datos y con análisis no hace nada, soportando decisión sí. Entonces hay que enfocar toda esa habilidad tecnológica, analítica, a ver cuáles son las decisiones clave que hay que soportar para poder tomar mejor, más rápido y que te permitan ganar. Eso es un dominio importante.
Luego están otras tecnologías que tienen que ver con la interactividad, que me encantan, y es cómo precisamente, y eso lo permiten mucho hoy, cómo ser masivo pero personalizado al mismo tiempo. Eso es la Ujú. mezcla precisamente de esas tecnologías interactivas y de personalización que están súper atadas a las de la analítica. Son hermanitos, son complementarios y trabajan en conjuntos para poder dar esa sensación de uno a uno, pero donde realmente tienes son módulos finitos que cuando combinas te dan opciones infinitas. Luego yo te diré que hay otro gran territorio o dominio que es la automatización. Y por último, yo te diría que la productividad y la experiencia. Para mí son dominios fundamentales, no son los únicos, dependen naturalmente de la industria en la que estés. Claro. Efectivamente, por ejemplo, Andrés en Celema, con seguridad tendrá que meter dominios de tecnología alimentaria que le van a dar superpoderes precisamente en tener productos más nutritivos, mucho más ricos, que sean más enfocados en las necesidades de las personas de hoy. Y Carlos con seguridad tendrá también desde Caracol todo tipo de dominios de tecnología que tengan que ver con efectivamente con cómo entretener, informar y disponibilizar información relevante de verdad, de una manera efectiva. Entonces, ya con tu industria te puedes meter en diferentes dominios más específicos, pero diría que esos son los fundamentales: analítica, interactividad, productividad y propuesta de valor. La experiencia yo le llamo propuesta de valor. Excelente. Roberto, muchísimas gracias. Y ahí me das presente el salto a la pregunta que le tenemos para Andrés. Y es, ustedes, pues Eleva, nos comentaste, Andrés, es una empresa con muchos años de experiencia, 60 si mal no recuerdo, pero obviamente también es una compañía de transformación. ¿Qué estrategias han implementado ustedes con éxito para poder expandirse, para mantener esa presencia competitiva en los mercados? Sí, hay algo, José, y es que para uno transformar, primero tiene que transformarse uno mismo, tiene que transformarse la organización. Entonces, hay algo acá clave y creo que básico, y es la construcción de alianzas estratégicas para expandirse de forma competitiva es fundamental. Ahorita hablábamos, yo mencionaba de pronto en la primera pregunta, es cómo hacer esa expansión. Y es que muchas veces pretendemos expandir nuestro negocio sin entender qué está pasando en las diferentes geografías, cuáles son esas tendencias, y vuelvo y repito, de cara al mercado, de cara a ese consumidor. La compañía internamente tiene que leer eso y de esta manera uno poder decir, oiga, quiero innovar en versatilidad de empaques, quiero innovar en productos de alto valor, están funcionando las bebidas de ready to drink de alta proteína para los deportistas, cómo nuestra empresa puede aportar y llegar y expandir, en qué país eso que estamos diciendo puede ser un producto importante. Resulta que muchas de las empresas en Colombia hoy no exportan y hoy no ven el mercado, no porque no tengan las capacidades, sino porque no comprenden que pueden ser muy buenos de cara a llevar su producto a otro mercado. ¿Y a qué me refiero? Hace días me invitaron a un panel para hablar sobre la estrategia de internacionalización. Yo les decía, miren, Colombia, como está, tiene todo para llevar sus productos a otros latitudes. Hoy tiene Colombia 18 acuerdos internacionales. Si sumáramos el mercado potencial de esos 18 acuerdos internacionales, estaríamos prácticamente hablando de un mercado potencial de 1.5 billones de consumidores en potencia, ¿cierto? Es decir, tenemos todo para pensar en grande. Y ahí es donde sale lo otro. ¿Por qué no pensamos en grande? Pues porque el principal problema ahorita estás en la cabeza, en creernos que somos capaces de llevar y de expandirnos y de ser competitivos en diferentes mercados, como me estabas preguntando, ¿cierto? Eh, entonces eso es para mí. Excelente, Andrés. Aquí ya me están llegando varias preguntas del público, pero quiero terminar esta ronda y luego vamos a pasar a tratar de responder algunas de las que más alcancemos. Listo. Entonces, aquí seguimos como con toda la estructura y presente voy con Carlos. Carlos, entendiendo lo que están viviendo ustedes y un poco toda la experiencia que nos comentaban, ¿cuál es ese modelo de transformación que pueden aplicar las empresas para mantenerse sostenibles? Además,
en una industria que ha tenido que reinventarse permanentemente. ¿Cuál ha sido esa experiencia que nos puedes contar? Gracias, José, por la pregunta. Yo creo que y les quiero dar como lo que podría ser un modelo de ejecución. Muchos hemos dicho para transformarse hay que tener, es muy importante tener esa visión. Roberto y Andrés lo han pues, explicado de una manera muy clara, pero si no hay un modelo de ejecución, y Roberto ha tocado algunos temas muy claro, muy específico, muy concreto, muy enfocado, pues esa estrategia no se va a poder ejecutar. Entonces, aquí lo que de alguna manera siempre propongo es un nivel de ejecución en tres niveles, o un modelo en tres niveles. Un primer nivel, que es más es ese de ver el futuro, y ver el futuro de una manera permanente, ¿no? ¿Cuáles podrían ser esas futuros intenciones de negocio a los cuales queremos, en los cuales queremos participar? Y de alguna manera poder responder, siempre estar queriendo responder a la pregunta estratégica: ¿a dónde queremos jugar y cómo queremos ganar en ese Ujú. juego? ¿Ya? Y ahí van a salir posibles intenciones de negocio futuras. Se hace un business case de top-bottom, y de alguna manera se prioriza basado en capacidades y decidimos, perfecto, vamos por acá. El segundo nivel es lo que llamamos un proceso de ideación, o de más de diseño y de experimentación. Ajá. Y aquí viene un elemento cultural muy importante. Roberto lo mencionó y antes lo acaba de mencionar, es de transformar nosotros mismos. A veces esas intenciones futuras de negocio las vemos como tan diferente a lo actual que decimos no, pero no podemos hacerlo, ¿ya? Independientemente de lo que los números nos puedan decir. Entonces, esta segunda fase, ahí es donde está esa capacidad de experimentar, de innovar permanentemente. Obviamente tiene que haber un acompañamiento importante de gestión del cambio para poder lograr eso. Nosotros utilizamos también todos los elementos de POTS, que son el Product Oriented Delivery, agilismo, etcétera, y poder de una manera muy rápida experimentar de esas futuras intenciones de negocio, sacando MVPs. El MVP funciona, y ahí muchas cosas no van a funcionar. Y eso está bien, es la cultura de cometer errores, pero fracasar rápido y al menor costo posible, eso es fantástico, eso es muy bueno. Pero muchas empresas, ese mindset de cometer errores les es difícil a veces comprender. Entonces, una vez ya tienes tus MVPs, tus experimentos, tus mangos bajitos, empiezas a escalar, ¿verdad? Y ahí ya viene el nivel 3, que es escalar y operar, y un cambio permanente, una mejora continua de ese proceso. Entonces, esos son como los tres niveles. Después hay una capa transversal, que es una oficina de transformación que está acompañando en términos de PMOs, en términos de oficinas de realización de valor, haciéndole seguimiento permanente a los proyectos estratégicos, si están generando el valor o no, apagar los que tengamos que apagar, acelerar los que tengamos que acelerar, y pues que monitorea todo ese proceso. Y después uno cultural que acompaña todo el proceso de gestión del cambio hacia el futuro. Y Andrés mencionó algo muy interesante, el tema de burocracia. Y ahí les doy un libro eh, que es, no es del 2020, de Ben Hamill, que se llama Humanocracy. Se los recomiendo, que precisamente habla de eso, de cómo eliminar la burocracia adentro digamos, de las empresas. Entonces, eso sería. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Hay otro muy bueno de Frederick Laloux que se llama Reinventando la Organización, que habla de la misma estructura. Pero es bien interesante lo que ustedes lo mencionan, porque aquí estamos recogiendo como todos los elementos que como grandes visionarios de una organización deberíamos tener en cuenta. Y para poder avanzar en estas transformaciones, pues aquí hablamos de velocidad, de experiencia, de gestión de cambio, de agilismo, de todas las tendencias que están. Y ahí quiero empezar a conectar con las preguntas del público. Aquí la dinámica nos va a cambiar un poco. Y la idea es que pues, ya tenemos bastantes preguntas. Voy a empezar a darles una pregunta a cada uno, pero si los demás quieren hacer algún comentario adicional, es bienvenido para tener los diferentes puntos de vista.
y tratamos de abordar en estos minutos que nos quedan la mayor cantidad de preguntas posibles, ¿les parece? Perfecto. De acuerdo. Perfecto. Entonces, aquí tengo la primera, que es una pregunta obvia de alguna manera, y es que tenemos una cantidad de personas, ejecutivos con mucha experiencia, profesionales, diferentes demandas, diferentes expectativas, y es, para ustedes, y esta pregunta se la va a dirigir para cambiar el ordenador a Roberto. Ahorita fue Roberto, Andrés, no, esta va a empezar con Andrés. Andrés, para ustedes que están en la cabeza de la organización, cuando están identificando posibles talentos que están afuera de su empresa y podrían traerlos para acompañar estos procesos, ¿qué esperan de ese ejecutivo? ¿Qué debería tener distinto? ¿Qué están viendo para que, digamos, sea una persona que se pueda montar en esta transformación fácilmente? Pues Andrés, y si alguno de los dos tiene algún comentario adicional, bienvenido. Pues para mí es muy importante la terminativa, la capacidad de ejecutar, porque, porque las organizaciones muchas veces se llenan de muy buenos ejecutivos que hablan muy bonito, ¿cierto? Se lo escuchaba a un expresidente en los Estados Unidos hace días en una charla, y decía, mire, a mí me gusta rodearme de las personas en las cuales yo puedo confiar que las cosas van a pasar, ¿cierto? Que al final eso es liderazgo, es finalmente el hacer que las cosas pasen, ¿cierto? Entonces, para mí es eso. Yo creo que en estos procesos y ustedes que están desarrollando y encontrando talento y demás, pues uno encuentra unas hojas de vida básicamente que no falta y no que sean doctores del MIT en diferentes temas, pero de eso a que realmente, pues lo digo, se remanguen y ejecuten y hay un plan de ejecución claro para que las cosas pasen, hay mucho, porque la transformación, algo le digo, es una acción, hay que hacer, y hay que hacer rápido y hay que hacerlo con velocidad, y muchas veces sin tener toda la data para tomar decisiones, es necesario hacer, ¿sí? Entonces, para mí eso es fundamental. Excelente, Andrés. Entonces, tener esa visión y esa capacidad de ejecutar. Super. Carlos, Roberto, ¿algún comentario adicional? No, yo complementaría de que sí, eso es fundamental y estoy totalmente de acuerdo. Y esa capacidad de ajustarse, si estás nuevo en una organización, viene un ejecutivo de alto nivel y es nueva una organización, es poder hacer eso que dice Andrés, adaptándose rápidamente a la cultura, porque si no, la cultura no lo va a ejecutar. De acuerdo. Adaptación rápida, cultura. Y Roberto también tiene la mano levantada. Sí, 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 definitivamente. Estoy totalmente de acuerdo con Andrés y con Carlos. Quizá le pondría una anécdota a este punto y es, estuve estudiando hace poco, porque el armar los equipos me parece un arte importante y una habilidad crítica. Y estuve leyendo cómo arman los Navy SEALs sus equipos, cómo arman un equipo de asalto de la fuerza élite de las más importantes de Estados Unidos. Y el comandante tiene una regla muy simple y decía, vea, esto es un tema que tiene dos ejes. Un eje es la habilidad, la capacidad que tiene técnica, ahí está toda la preparación, la experiencia, los títulos, todo lo que sabe hacer. Y eso es importante porque a esa persona yo le voy a confiar mi vida. Pero hay otro eje que es la confianza, y lo acaba de decir Andrés, y ese es a quién le entrego mi esposa y mi billetera. Y es un tema Ajá. diferente. Y ellos decían, es preferible no escoger al crack con la super habilidad de la especialización y con todos los pergaminos, si vamos a quitarle al tema de confianza. Y realmente prefieren bajarle un poco al tema de la habilidad, pero sí alguien que sabe que le puede entregar a su compañía lo más preciado que quiere sacar adelante. Entonces, para mí eso fue muy importante. Entonces, la recomendación al final es no solamente véndanse, porque esto es un acto de venta, como personas altamente capaces de hacer lo que saben hacer, sino que generen esa confianza. Eh, métanle, métanle tiempo a generar eso que se llama PEC, Personal Emotional Connection, conexión personal emocional con la gente auténtica, porque eso es lo que realmente están escogiendo. Excelente, Roberto. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que es un mensaje muy importante para todas las personas que nos están viendo hoy. Hay que preocuparse por la habilidad técnica, pero también por cómo demuestro esas habilidades de adaptativas y de liderazgo y de confianza para poderlo hacer. Tengo otra pregunta que está bien interesante, Carlos, te la voy a lanzar.
Y es que también cuando hablamos de transformación en las empresas, pues a veces se puede entender como un cambio de estructura y posiblemente como una reducción de personas, porque va a implementar tecnología, porque va a automatizar, etcétera. Entonces la pregunta viene con dos elementos. Uno, cómo vencer ese miedo, tal vez, aunque puede suceder, pero cómo vencerlo. Y dos, cómo mantener el compromiso para que la gente no sienta que el miedo a la transformación en la que está trabajando, pues los puede llevar afuera de mercado. ¿Cómo lo han vivido ustedes desde la experiencia? Esa es una pregunta fantástica. Siempre la palabra transformación es equivalente a reestructuración. ¿Ya? Y bueno, a mí en mi experiencia hay dos maneras de hacer una transformación. Yo le llamo hacer una transfusión de sangre o pues hacerla de, digamos, lo que yo creo que es más sostenible, Ujú. más complejo, más difícil, es que jugar y hacer unos cambios menores con el equipo que tienes en la organización, porque es lo que ha hecho que esta organización sea exitosa hasta ahora. Eh, y eso es muy difícil. Entonces, yo ahí lo que recomiendo es que, o sea, el tema de transformación es que esto lo vamos a llevar juntos hacia el futuro. Efectivamente, y estoy de acuerdo con lo que decía Roberto, esto solos no lo podemos hacer. Entonces es importante traer expertos, llamémoslos asesores, consultores, que imprimen un poco de conocimiento, mover un poco el piso, acompañar en desarrollar otro tipo de metodologías para ejecutar, pero al final es con el equipo que lo estamos haciendo. A veces cometemos errores como para ir más rápido, entonces no, yo voy solo, pero muy rápido te vas a chocar con una pared, y se los digo por experiencia, porque lo he hecho. este, Te vas a tocar con una pared en donde no, señor, aquí solo no, o sea, no lo vas a lograr. Eh, pero sí tener muy claro de que este proceso de transformación también va a aportar a la transformación profesional de las personas. Ajá. Entonces, y aquí efectivamente todos nos tenemos que transformar. Escuché a Andrés decirlo, desde el presidente hasta el portero, por decirlo de alguna manera. Entonces, esto también es un proceso para que las personas se puedan enriquecer, y que puedan de alguna manera fortalecer su marca personal. Y ahí yo creo que también solo se pueden dar cuenta, oiga, me encanta, o vea, no, esto no es para mí. Entonces eso es una manera, y además si lo haces de manera genuina, pues eso también es muy importante, ¿no? No es que estamos escondiendo una reestructuración adentro de una transformación. Ahora, hay que hacerlo de una manera genuina. No todo el mundo va a terminar. Y eso Ajá. pasa. Eso es claro también. En este camino, no todo el mundo, los mismos que empezaron, no son los mismos que van a terminar. Eso tiene que estar también absolutamente claro. Pero el objetivo es transformar la compañía, transformar a las personas. Y yo creo que, Carlos, ahí solo para agregarte algo antes de darle la palabra a ellos y entender que posiblemente no termine el proceso, pero lo que se aprenda del proceso es un crecimiento profesional importante. Y creo que es el mejor argumento de venta de cualquier proceso de transformación. Andrés, Roberto, algún complemento? José, hay algo importante en estos procesos de transformación y es que cuando se comienzan a dar, es claro que comienzan esas angustias detrás de los equipos. Hay algo bien importante que es la comunicación asertiva con los equipos y es cómo ven la transformación, al contrario, como una oportunidad de crecimiento y desarrollo dentro de la organización, ¿cierto? Aferrarse a la transformación le va a permitir a la compañía crecer y eso tiene que traducirse en bienestar para los equipos de trabajo, no al contrario, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros, quienes lideramos estas organizaciones, tenemos que ser capaces de generar ese reto, de comunicar de forma asertiva, de llevar y que todo el mundo tenga súper claro qué es lo que tiene que pasar y cuál es su rol para que no se sienta de alguna forma vulnerable, ¿cierto? Cuando los ejecutivos de una organización empiezan a sentirse incómodos, es porque está fallando la claridad por la cual esa persona está en la organización, qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer, qué espera la organización detrás de esa persona. Entonces eso nos exige antes a nosotros ser muy asertivos en eso. Cómo la transformación se convierte al contrario en oportunidades de crecimiento para todos los equipos.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Andrés. Roberto, ¿comentario de esta pregunta? No, coincido completamente y claramente toda transformación genera cambio y todo cambio genera miedo. Es una realidad absoluta. Entonces, aquí se trata de que el miedo no sea por el cambio, sino por no participar en el cambio. Y eso es un tema de festejar el cambio, de ser muy claros, como estaba diciendo ahora Andrés, o sea, claridad, open kimono, o sea, para acá es donde vamos, esto es lo que vamos a hacer, estas son las grandes apuestas, vengan, integramos los equipos y naturalmente vas a encontrar gente que no quiere participar en ese cambio. Entonces hablamos ahorita de actitud, o sea, de habilidad y experiencia, confianza, actitud, esa palanca es muy, muy grande. Y en el cambio, realmente, y es poco popular lo que voy a decir, es no hay espacio para el que no tiene, el que no tiene la habilidad se le puede desarrollar probablemente y se le puede importar, se le puede capacitar, pero el que no tiene la actitud definitivamente no va a poder subsistir ni en esa ni en ninguna otra compañía con alta probabilidad y eso hay que ser muy claros con eso. Pero yo lo abordaría no desde el miedo, sino efectivamente desde el festejo, desde que es bueno participar en el cambio, estar en esos proyectos y en esas grandes apuestas. Y Gracias, Roberto. Muchísimas perdón, gracias. José, Dale, para Carlos. complementar a Andrés y Roberto, un ejemplo concreto que está en la boca de todos, el impacto en mi trabajo de inteligencia artificial. Porque pues es siempre y lo que siempre vemos en los headlines es el uso de inteligencia artificial va a reducir trabajos. Y eso pues hay que de alguna manera manejarlo con muchísimo cuidado. En muchos casos sí, pero va a transformar procesos, va a transformar a personas. Y seguramente han escuchado esto, pero yo lo que siempre les digo es, una inteligencia artificial por sí sola no te va a reemplazar. Lo que sí te va a reemplazar es una persona que sepa utilizar la inteligencia artificial de manera eficiente. Totalmente. Y ahí creo que es esa posibilidad de adaptarse y aprender permanentemente para poder llegar a este punto. Lo que decíamos, la transformación, los aprendizajes, la implementación al final nos va a llevar a ser mejores profesionales y más competitivos, porque es la única apuesta real y vigente que podemos tener hoy en un mercado tan cambiante. Hoy en día aferrarse de un puesto, de una posición es prácticamente imposible. Es, digamos, un reto, pero creo que esa mirada que usted nos da le abre un reglamento y dice, lo que hay que mirar es qué aprovecho, cómo la aprovecho y cómo la uso para crecer profesionalmente. Creo que nos queda para una última pregunta, me parece aquí muchas muy interesantes, pero me gustaría preguntarles esta es para Roberto. Hablábamos ahora de poder estar, de salir del business as usual y de poder mover los dos negocios al tiempo, pero ¿cómo manejar a los accionistas, a la junta directiva, digamos a la alta dirección, por llamarlo así, en ese equilibrio entre el largo plazo y el corto plazo? ¿Cómo poderle decir, voy a estar transformando aquí, voy a invertir, pero tengo que esperarme y mientras tanto estoy manejando esto? ¿Cómo manejar la expectativa del accionista? ¿Cómo, desde la experiencia, qué recomendaciones les puedes dar? No es fácil, ¿no? O sea, pregunta difícil. No, eso es fundamental. Yo tuve la oportunidad en un momento dado de trabajar con AT&T y el AT&T, esa I, ya muy a menudo los inversionistas precisamente, y es el poder de la I. Hoy en día no te dejan hacer el O, no te van a decir, ok, trae los resultados o transforma, no, es trae los resultados y transforma. Entonces, realmente es un desafío gigante. Pero lo primero es, si ya la compañía a nivel de junta directiva tomó la decisión eh, de transformarse, es muy importante desde el principio poner las reglas claras del juego y es el que quiera tortas que ponga huevos. Necesitan recursos. Entonces, es una negociación que se hace desde el principio y es decirles, vea, necesitamos esto y esto y estos recursos para llegar a esto, esto y esto, que se van a necesitar y en la mitad no vamos a poder no cumplir, pero sí vamos a necesitar recursos adicionales para poder hacer el poder de la I. Se llama negociación, negociación desde el principio, claridad, luego naturalmente la transformación a palabra etérea, entonces ligarle a esa transformación hitos específicos, visibles, logrables, celebrables, porque las juntas directivas son equipos de personas, pero son personas como nosotros que les gusta celebrar. Entonces tenemos que enseñarles a celebrar no solamente los resultados del PIG, crecimiento y utilidad, sino también que en este momento antes no podíamos tener estabilidad y ahora sí la tenemos, o antes no podíamos acceder a este mercado y ahora sí.
que antes la gente tenía este nivel de capacidad, ahora tiene esto, y llevarlo a nivel de junta directiva con unos pocos KPIs importantes y relevantes y hacerles el seguimiento y emocionarlos a ellos haciéndolo parte de, pero no es sencillo. Entonces es un tema realmente súper retador y crítico en todo esto. Excelente, Roberto. Y sí, de acuerdo. Por eso me llamó mucho la atención la pregunta. Andrés, Carlos, ¿algún comentario corto de esta pregunta para que cerremos? Yo, en los procesos de transformación que he participado, en los que he fracasado, es donde no he involucrado a la junta directiva. Sí, eso es. Además que como ejecutivo es el harakiri, o sea, está uno Sí, sí, muerto de sí. entrada, sí. Sí, 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 sí. De Yo acuerdo, agregaría Andrés. otra. A la Junta hay que Sí. manejarle la expectativa, pero la perspectiva también. Ujú. Coincido con Carlos y con Roberto. A la Junta uno a veces peca porque uno va rápido, digámoslo, a uno le gusta andar rápido, pero resulta que hay que ir acompañado, para eso hay que utilizar la Junta directiva, ¿cierto? Para disminuir esa capacidad de equivocarnos. Uno muchas veces anda confiado, ¿cierto? Y en ese sentido hay que setear muy bien las expectativas. Normalmente somos positivos o y somos aguerridos, ¿cierto? Detrás de que las cosas van a salir bien. Entonces puede ser que haga falta una parada para aprovechar justamente a la Junta, porque la Junta también después de uno trajinar un poco con el tema, uno se acostumbra solamente a llevarle buenas noticias, pero hay que llevarle las malas y las que van a pasar también y los problemas que se van a venir y compartir el problema. En Medellín, usted que es de Medellín y yo, venga, compartamos el chicharrón, ¿cierto? Ajá. Y nos lo comemos de a pedacitos entre todos. De acuerdo, total. Esa era una pregunta creo que es muy capciosa y para todo este público porque es clave. Bueno, importante el tiempo, pues es corto, de verdad que me he disfrutado impresionante este panel. Quisiera pedirles un comentario de 5 segundos que le quieren dejar a nuestro público y pues de antemano agradecerles por habernos acompañado en este espacio y por entregarnos y regalarnos tanto conocimiento. Entonces, no sé si quieres Andrés, luego Roberto y luego Carlos para mantener el tema de ir cambiando el orden. 30 segunditos, no tengo más tiempo afortunadamente. No, encantado, José, encantado de compartir con estos colegas tan maravillosos. Aprendo mucho de los mensajes que nos dieron, Roberto y Carlos, muchas gracias, un gusto conocerlos. Y para mí hay algo clave y es que hay que transformar, hay que mantener vivo el deseo de transformar las organizaciones, rodearnos de equipos que se adapten, como dice el tema, adaptarnos y evolucionar de cara al mercado. El mercado cambia todos los días y nosotros tenemos básicamente que asumir un buen liderazgo de cara a ver esas oportunidades, a entenderlas y a ir por ellas. Excelente, Andrés, muchísimas gracias. Roberto, comentario final. Muchas gracias, José. No, mira, al equipo es realmente gran parte de los que estamos acá, estamos en transición. Definitivamente mi mensaje más importante Se nos tiene que quedó. ver con la Ya. actitud, actitud positiva, manténganse firmes, se refleja, acuérdense de la parte que les hablaba ahorita de la habilidad y la confianza se transmite con la actitud también para ustedes transformarse y aprender alguna habilidad nueva que con seguridad Ajá. les va a servir y la van a capitalizar. Excelente, Roberto, muchísimas gracias. Carlos, No, entendiendo, digamos, la posición en donde están los candidatos en la cual yo he estado ahí, ya, y más de una vez. Sé por lo que están pasando. Y el tema de paciencia, perseverancia, seguridad en ustedes mismos, pues que son unos berracos. Entonces, eso les aseguramos, Andrés, Roberto, todo, pues que seguramente hemos pasado por procesos similares, van a ser exitosos. Y un tip es aprovechen este proceso para conseguir un mentor, que es diferente a un coach. Un mentor que los pueda acompañar en sus carreras pues, de personas que han pasado por eso ya varias veces y pues que los pueden guiar en esos procesos. perfecto. Carlos, muchísimas gracias. Andrés, Roberto, Carlos, de verdad que muchas gracias. Para mí fue un gusto y un lujo poderlos compartir o moderar el panel de hoy. De verdad que aprendí muchísimo.